Hola, ¿cómo están? El video de hoy trata sobre el código de Hammurabi. Para esto tenemos que hablar, naturalmente, del rey Hammurabi y de la primera dinastía de Babilonia, la dinastía amorrea de esta ciudad. Aquí en esta primera imagen ustedes ven la parte superior de la estela que tiene el código de Hammurabi y lo ven allí al rey parado frente al trono donde está sentado muy posiblemente el dios Shamash, el dios Sol, el dios de la justicia. El sol en el mundo semítico está vinculado con la justicia, ¿no? Con la luz, quien todo lo ve. Fíjense ustedes qué diferencia con la famosa estatua, ¿no es cierto?, de ojos vendados, la cual estamos acostumbradas a vincular con la justicia en el mundo contemporáneo. Para esto seleccionamos todo el código de Hammurabi completo, una traducción realizada por Joaquín San Martín, un egiptólogo español. No es para que lean todo el código ni para que lo estudien. Nosotros se los damos entero para que el día de mañana, cuando ustedes tengan que trabajar estos temas en la escuela secundaria, tengan la fuente primaria completa. Aquí simplemente haremos mención del estudio preliminar de San Martín, de algunos códigos destacados que nos parecen relativamente interesantes y sobre todo de la información contenida en el prólogo y en el epílogo del código. Por favor, presten atención a la guía de lectura y, bueno, también a las consignas de los trabajos prácticos, de los trabajos integradores, que les van a permitir guiarse en la lectura de este extenso pero muy interesante documento. Existen distintas copias del código de Hammurabi en tablillas, pues se trataba de un texto a partir del cual los escribas aprendían a leer y a escribir, una suerte de manual que ellos tenían que copiar para poder aprender los caracteres eh, que utilizaban los escribas para el segundo milenio en adelante. Sin embargo, el documento más famoso es la estela del código de Hammurabi. Ustedes tienen aquí a la derecha la fuente completa. Es una piedra de casi 2 metros de diorita y que hoy está expuesta en el Museo del Louvre, que fue hallada a comienzos del siglo XX en la región de Irán, en las campañas francesas en la localidad de Susa, lo que era la antigua Elam, porque en efecto había sido robada, saqueada por un rey elamita a fines del segundo milenio y llevado a su ciudad, donde allí fue encontrada por los arqueólogos franceses. Ya hemos hablado de la imagen superior, Hammurabi junto al dios de la justicia, Shamash, pero aquí hay un detalle en el centro de la imagen donde ustedes pueden ver la inscripción. Dos detalles simplemente a remarcar. Primero, es una inscripción sobre piedra, lo que es literalmente una epigrafía. Los signos en este caso no son exactamente iguales a los que aparecen en las tablillas cuneiformes. Pero por otro lado, tampoco la orientación de los signos y de la escritura es igual que de las tablillas cuneiformes. Se trata, por lo tanto, en este caso, de un documento monumental, eh, no solamente por el valor de la piedra, traída de muy lejana distancia, repito, la piedra negra, diorita, dura, sino también la forma en cómo fue escrito el texto. Comencemos repasando la cronología del período paleo-babilónico. Recordemos que el mismo comienza en torno al año 2000, luego de la caída de la tercera dinastía de Ur, pero que durante los primeros siglos las ciudades más importantes del sur de la Mesopotamia habían sido Isim y Larsa. Babilonia comienza a aparecer como un actor significativo recién 1 o 2 siglos después. En el cuadro del libro de Ru, que nosotros incluimos en el cuadernillo de mapas y cronología, pueden ver el comienzo de esta primera dinastía de Babilonia a partir del reinado de Sumu Abum. Y como habíamos dicho, Hammurabi es el sexto rey de esta dinastía. En el cuadro de Ru continúa en la siguiente página. Aquí a la derecha lo que hago es poner toda la dinastía completa
de esta dinastía amorrea de Babilonia e identificar justo ahí en el medio también a Hammurabi. Atención, fíjense que las fechas no coinciden. En el caso de la cronología de Ru, se está manejando con la llamada cronología media. Este otro cuadro se maneja con la cronología baja. Más de una vez lo hemos dicho, no vale la pena estudiar las fechas de memoria por la simple razón de que ni siquiera los grandes especialistas en el tema concuerdan cuáles habrían sido las fechas exactas. Lo que nos interesa es simplemente una aproximación. ¿De cuándo es la primera dinastía de Babilonia? ¿De qué periodo es? Estamos hablando del tercer milenio, del segundo milenio, dentro del segundo milenio, la primera, la segunda mitad. Y cuando hablamos de Hammurabi, él ¿a qué dinastía pertenecía? ¿Era el primero, el último rey o era un rey de mediados de esa dinastía? En torno aproximadamente a qué siglo es que habría reinado. Esas son las preguntas que nos interesa ustedes puedan resolver. Luego, las fechas exactas es imposible saberlas. Y repito, nos interesa que puedan identificar a Hammurabi, no a todos los reyes de esta dinastía, aquí están sus nombres, simplemente a Hammurabi. Habíamos visto también que Babilonia en un comienzo era un pequeño asentamiento relativamente poco importante, pero que poco a poco, durante estos primeros siglos del segundo milenio, comienza a tomar una mayor importancia. Rápidamente vemos que se consolida en la región del centro de la Mesopotamia, el país de Akkad. El verde más oscuro vendría a ser el territorio dominado por Babilonia a comienzos del reinado de Hammurabi, es decir, ya pasados 5 reyes, varios años de esa primera dinastía, y después, con un color verde clarito, ustedes pueden ver la enorme expansión territorial que logra Hammurabi gracias a sus campañas militares, primero hacia el sur de la Mesopotamia, hacia Sumer, conquistando prácticamente toda la Baja Mesopotamia, y luego subiendo por los dos ríos, por un lado hacia el Éufrates, derrotando al famoso reino de Mari, y por otro lado por el Tigris, conquistando no solamente Ashur, sino también otras ciudades del Alto Tigris, como es el caso de Nínive. Luego del reinado de Hammurabi y de su sucesor, el poder político de esta dinastía se contrae, aunque no a su núcleo original, sino que tienen un dominio relativo de otras regiones que aquí en este mapa están representados con un verde ni tan clarito ni tan fuerte. Fíjense que el poder de Babilonia, por lo menos hasta fines de esta dinastía, siguió siendo importante en el centro de la Mesopotamia y en parte importante del río Éufrates. Esta primera dinastía amorrea de Babilonia va a terminar cayendo producto de una invasión hitita del centro, casi centro-norte de Anatolia. No hemos dicho nada todavía de los hititas, pero quiere decir esto que muy prontamente algo vamos a tener que decir en nuestra siguiente clase. A partir de este momento, la ciudad de Babilonia se convierte en el centro político y cultural más importante del centro y sur de la Mesopotamia. Su dios, el dios Marduk, también comienza a ocupar el lugar de jefe del panteón de la Mesopotamia. Hasta el momento habíamos visto que esa posición le cabía a Enlil, el famoso dios de la ciudad de Nippur. Pues bien, a partir de este momento, Enlil cede su lugar a Marduk según la lectura mitológica. Aquí tenemos una representación artística de lo que habría sido una de las estatuas de Marduk, acompañado, en este caso, por uno de los monstruos que batalló junto a él contra la diosa Tiamat en el origen de los tiempos, el dragón Mushushu. Esta es una representación reconstruida a partir de un cilindro sello bastante tardío, ya del primer milenio antes de Cristo. La palabra Babilonia
viene, o sea, el original es en acadio, Bab Ilani, que significa literalmente la puerta de los dioses. La palabra Bab es la palabra semítica común, ¿no?, para puerta. Y la palabra Ilani es una forma plural de la palabra Dios que aparece en semítico oriental, es decir, en acadio y sus distintos dialectos, como Il o como Ilum. Esta palabra puede aparecer para denominar a algún dios en particular, sea el caso de Marduk, Enlil o algún otro, pero también muchas veces aparece directamente como un nombre propio, es decir, llamar a tal deidad simplemente como Il o como Ilum, y algunos discuten si es que ya no había una deidad específica que tenía como nombre Il directamente. Esto sí parece haber sucedido más bien en el ámbito semítico occidental, lo vamos a ver un poco más adelante, pero está constatado que en el mundo cananeo la palabra El, además de significar también Dios para denominar a cualquier dios del panteón, también es un nombre propio, el Dios. Muy bien, esto también aparece en el texto bíblico, aunque son transformados en epítetos del Dios Yahvé, como es el caso, entre otros varios, de El Shaddai, que aparece, por ejemplo, al comienzo del capítulo 17 del libro de Génesis. También esta palabra aparece con el nombre de localidades, como el caso de Betel, que quiere decir casa, de el Bet o Bit, también es una palabra común en semítico que significa casa. Una forma plural, es decir, dioses, que se constata también es Elohim. Lo interesante es que ya en las primeras líneas de la Torá, es decir, la Biblia hebrea, aparece la palabra Elohim, pero claro, como nombre propio del Dios único. Aquí tenemos el comienzo, Bereshit. Bereshit es el nombre del libro de Génesis. En la Torá, Bereshit bara, creó, en este caso creación divina, Elohim, Dios. Claro, en este caso Dios tendría un nombre plural. Para hacer una comparación un poco bruta, sería como el caso de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Rosas es una palabra en plural, pero es el nombre propio de una persona. Pues bien, algunos hacen una lectura antropológica de esta denominación, suponiendo que en un comienzo los pueblos que hablaban lengua hebrea eh, eran politeístas y creían en una pluralidad de dioses y que después, más adelante, producto del proceso histórico, pero también del proceso intelectual religioso, terminan adoptando el monoteísmo. Aparentemente este texto, al ser tan antiguo, el ser un texto santo, no podía ser modificado, y lo que en su momento denominaba a un conjunto de dioses, ahora pasa a ser simplemente uno de los varios nombres del Dios único, como el caso de Elohim. En el caso del ámbito semítico meridional, ya para lo que es la península arábiga, también tenemos una palabra emparentada tanto con Il o Ilum como con El, que es Alá. En este caso, Alá también es el nombre para Dios. En el ámbito semítico meridional, el mundo árabe preislámico también era politeísta. Alá era un dios más entre otros tantos, aunque ocupaba un lugar predominante en el panteón. Pero como ustedes bien saben, luego de la revelación de el arcángel Gabriel para con Muhammad, el profeta, estamos hablando para el siglo VII después de Cristo, Alá se convertirá en el único Dios del ámbito semítico meridional. Y aquí tienen ustedes una de las varias opciones con las cuales se escribe este nombre en la caligrafía árabe.